El día de hoy te voy a enseñar a montar bicicleta en 3 sencillos pasos. Paso 1. Conocer su historia. El precursor de la bicicleta moderna fue la Draisiana, inventada por un alemán de nombre singular, Karl von Drais. Este era un vehículo que tenía 2 ruedas y que estaban alineadas y se impulsaba con los pies. Era semejante a las bicicletas de equilibrio actuales. Este transporte fue presentado en 1817 y marcó un hito histórico. Paso 2. Memorización de las partes de una bicicleta. Porque la bicicleta tiene muchas partes y entonces es necesario memorizar las partes de la bicicleta. Por ejemplo, el sillín, el cuadro, el manillar, la horquilla, la tija, el volante, los pedales, la llanta, el radio, el neumático, el buje. Sencillos. Cualquiera se los puede memorizar. Finalmente, una explicación teórica de cómo se logra el equilibrio. Y para esto es importante saber que el equilibrio es el resultado de una combinación de factores físicos. Factores físicos como el efecto girostrópico y el diseño del trail. Esto, junto con las habilidades humanas de control y ajuste, es lo que permite lograr el equilibrio en la bicicleta. Equilibrio que yo no logro mucho, creo que porque no tengo mucha noción de esos elementos teóricos que estoy mencionando, pero no sabría explicar. De ese modo, si consigues explicar estos elementos teóricos mucho más eficientemente que yo, o si miras el video que te estoy dejando en recomendación para que veas cómo funcionan esos elementos físicos, probablemente consigas aprender a montar bicicleta, como yo no lo hago. Y con estos 3 elementos y estas 3 claves que te he dado, primero el recuento histórico, luego la memorización de sus partes y finalmente una explicación teórica de cómo se logra el equilibrio, ya sabes montar bicicleta. Me puedes agradecer. Me presento. Mi nombre es Ruth Moreno y soy una docente que se cansó de todo lo que se hace mal dentro del mundo de la docencia. Por ejemplo, enseñar a montar bicicleta con contenidos teóricos y ahora se dedica a mejorarlo. ¿Qué es lo que está mal en esa introducción que acabo de hacer? ¿Cómo es posible que aprendas a montar bicicleta siguiendo teoría, siguiendo información, siguiendo pasos teóricos? Pues bien, la dificultad de esto reside en que montar bicicleta requiere de habilidades y una habilidad es una capacidad de hacer algo, mientras que la memorización, la integración de contenido teórico en tu vida es también otra habilidad, pero es una habilidad que pertenece a un campo distinto al de la habilidad de montar bicicleta. El problema con la docencia actualmente es que pretende ignorar la existencia de las habilidades prácticas o las habilidades de tipo manual como montar una bicicleta y en cambio explicarlo todo por habilidades mentales o la integración de conocimiento teórico o la recepción de información. El asunto es que estos 2 elementos se complementan, no se oponen. La interiorización o la exposición a información, a contenido es necesaria, pero esta información y esta exposición a contenido tiene que estar enmarcada dentro de una dirección concreta, que es lo que voy a desarrollar. Y esto es así hoy, especialmente en el siglo XXI, porque ya los docentes no somos los dueños de la información. Podrías ver el video anterior que hice respecto a por qué es necesario invertir el aula de una manera realmente significativa. En esta época de la información se encuentra por todas partes. La información no reside únicamente en nuestra memoria, en nuestra cabeza, como ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde el maestro era verdaderamente el portador de la información. Y entonces, ante esta realidad, ¿dónde quedamos los docentes? Quedamos en la formación de habilidades. Por eso es que las habilidades son tan importantes y tan necesarias de ser incluidas de forma consciente dentro de nuestro salón de clase. De eso justamente va el método de desarrollo de habilidades o el método de aprendizaje basado en habilidades. Justamente se trata de enfocarte en una habilidad base que buscas desarrollar y hacer girar el contenido en torno a esa habilidad. Por ejemplo,
Si yo quiero que mis estudiantes desarrollen la habilidad metalingüística, que en esencia es la identificación de patrones gramaticales, yo voy a diseñar contenido que esté en torno al desarrollo de esa habilidad. Y el contenido no es necesariamente una clase de gramática pura y dura. Claro que una píldora de conocimiento sobre cómo funcionan las oraciones o cuál es la diferencia entre un sustantivo, un adjetivo y un verbo puede ser muy útil para empezar a formar los pilares de esa habilidad. Y eso me lleva a la inevitable pregunta: ¿cuántas habilidades que estés consciente desarrollas dentro del salón de clases en tus estudiantes? Tener conciencia de esto no es tan sencillo. Y llegar a entenderlo tampoco lo es. Es un tema abstracto, en realidad, hablar de habilidades, competencias, capacidad de hacer algo. Esencialmente todos sentimos que somos capaces de hacer algo. Pero cuando nos referimos al elemento educativo dentro del salón de clase, el asunto se vuelve un poco resbaloso. Patinamos entonces. Esa fue particularmente mi experiencia cuando trabajé dentro del programa del Bachillerato Internacional. Una de las primeras cosas que me llamó la atención era justamente este enfoque tan fuerte que tenían en el desarrollo de habilidades. Por un par de años luché, de verdad era darme contra la pared, no entendía a qué se referían con habilidades. Tal vez si este video hubiera existido en mi época, lo habría entendido con más facilidad. Así como te hablé al principio del video de una habilidad un poco más motora y otra habilidad más mental, hay diferentes categorías de habilidades y creo que es importante que busques qué tipo de habilidades necesitas desarrollar en tu asignatura, dentro de tus estudiantes y al nivel que tienen ellos, a nivel cronológico. Tu diseño de clases va a ser mucho más dinámico cuando lo hagas de esta forma, cuando lo direcciones o lo enraices en este método. Lo primero es que identifiques los tipos de habilidades que necesitas desarrollar en tu salón de clases. Por supuesto, esto lo haces con un análisis previo de cuáles son las habilidades necesarias en tu asignatura y cuáles son las edades que tienen tus estudiantes o qué nivel de desarrollo de habilidad pueden llegar a alcanzar ellos. Una vez que tienes claras las habilidades a desarrollar, entonces empieza a estructurar contenido en torno a esas habilidades, del modo en que te lo ejemplifiqué hace un momento. Si quiero desarrollar la habilidad metalingüística en mis estudiantes, voy a diseñar cápsulas de contenido gramatical para ayudarlos a desarrollar esa habilidad. Es decir, no voy a dar contenidos ni impartir contenidos porque sí. Piensa que el valor de la docencia hoy no es mostrar el qué, sino enseñarte a hacer algo con ese qué que ya existe. Mi última recomendación para ti no es baladí, porque ocurre con mucha frecuencia que pretendemos enseñar algo que nosotros mismos no hacemos. Cuando yo me di cuenta de esto dentro del salón de clases, yo no estaba escribiendo ensayos, tenía muchos años que no escribía ensayos. Por ende, me sentía un poco perdida y extraviada cuando trataba de enseñarle a mis estudiantes a escribir ensayos. Empecé a escribir ensayos yo también, lo retomé. Todo lo cual me lleva a la última recomendación. Desarrolla la habilidad que quieres enseñar a desarrollar en tus estudiantes por tu cuenta. Hacer esto te va a poner en contacto con las dificultades que pueden encontrar, pero también con la necesidad de bajar la velocidad de lo que enseñas y de tus clases. No es necesario que corras. Cuando estamos desarrollando una habilidad, y te vas a dar cuenta en la medida en que empiezas a desarrollarlo por tu cuenta. Cuando desarrollamos una habilidad, esto no se hace de la noche a la mañana. Esto no es como te enseño a montar bicicleta en 3 simples pasos. No aprendes a montar bicicleta solo porque estás expuesto a una teoría. Lo aprendes de forma progresiva, lo aprendes con la práctica, lo aprendes ejercitándote. Valga la misma analogía o valga la analogía para el desarrollo de cualquier habilidad. Requiere tiempo, requiere práctica, requiere espacio y requiere reflexión. Este entonces es el principio de enseñar para la vida. Y eso, sin lugar a dudas, te va a volver un docente memorable. Si te gustó este video, dale me gusta, comparte con otras personas y suscríbete a mi canal porque lo siguiente que vamos a ver tiene que ver con el juego y cómo podemos utilizar el juego a nuestro favor dentro del salón de clases. Por supuesto, desde una perspectiva no convencional.